Buenos días, Sevilla. Venimos toda esta mañana y lo van a escuchar para hablar de una persona que nos ha cambiado la vida, para predicar de un mensaje que tristemente en esta España se ha perdido totalmente a causa de las tradiciones, a causa del yugo de la Iglesia romana, y es el mensaje del Evangelio. Vemos a muchas personas, y hemos hablado con muchas otras, y me gusta este término que he escuchado más de una vez, que se consideran a sí mismos descreídos. Aquellos que han estado en la Iglesia, han visto cómo son las misas, cómo son los cultos romanistas, que han visto de lo que hablan, que han visto las cosas que dicen, han visto también las cosas que hacen y se han dado cuenta de que ahí no está la verdad. Se han dado cuenta de que ahí hay mucha más hipocresía de la que puede haber cuando uno sinceramente dice: no es lo que estoy buscando y voy a hacer lo que me dé la gana. No voy a reunirme en una iglesia, no voy a escuchar la palabra de Dios, ni voy a obedecer las leyes, porque ¿para qué? Los que supuestamente deberían de leer y estudiar la palabra de Dios, los que supuestamente deberían de obedecerla y de enseñar a obedecerla, no lo están haciendo. Es más, hay algunos que no la están haciendo y hay otros que están haciendo lo que la palabra indica que no hay que hacer. Hay otros que están incitando incluso a hacer lo que la palabra dice que no hay que hacer. Y también hay otras personas con las que hablamos que ya han pasado de esta, llamémoslo, etapa de descreimiento a un ateísmo beligerante o a un agnosticismo beligerante. No creo en Dios, quizás porque nadie me lo ha demostrado, o no creo en Dios porque quizás la Iglesia no cumple mis expectativas. No creo en Dios y da igual lo que me digas, que voy a seguir así. Hay algunos que, como en el tiempo de Jesús, demandan sus bendiciones, ya sea dinero, comida, ya sea ropa. Hay otros que demandan señales. Mira, si Jesús no baja del cielo y se presenta delante mía, yo no voy a creer. Hay otros que dicen: bueno, pues cuando se murió tal familiar, cual familiar, yo creo que lo vi. Creo que vi al fantasma de mi padre o al fantasma de mi abuelo. Hay otros que dicen: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y para todo esto la palabra de Dios tiene respuesta, y además tiene una respuesta muy clara, que es la que venimos a presentar como la mala noticia de este mensaje, y es el pecado. El pecado del mundo es el que hace causa de la maldad. El pecado del mundo es el que hace que, aunque tengamos las señales bien claritas, no podamos verlas. El pecado del mundo hace que, aunque podríamos obtener esas bendiciones que muchos piden, aunque podríamos entender que lo que viene después de la muerte puede no ser agradable para la mayoría del mundo, es el pecado el que nos impide verlo. Y si leyésemos las Escrituras, en el capítulo 13 de Primera de Corintios dice que ahora mismo estamos viendo como por un espejo, por sombras, no podemos ver la imagen completa, pero algún día vamos a ver esa imagen completa. Y puede que el día que lo veas ya sea muy tarde para verla. Vamos a responder en esta mañana algunas de las preguntas que estos ateos y descreídos y agnósticos dicen acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no se me aparece si estoy diciéndole que venga, si estoy diciéndole que se presente delante mía? Una posible respuesta
para este tema lo encontramos en el capítulo 11 de Lucas. Y en este capítulo también podemos ver otras razones que llevan a que creamos que la Iglesia romana tampoco es la verdad, tampoco es el lugar donde se enseñan las Escrituras. Leamos el capítulo 11 de Lucas, a partir del versículo 29, dice así la palabra de Dios. Pablo, ponlo un poquito más fuerte, que se te escuche porque hablas muy bien y queremos escuchar. Está al máximo. Lucas, capítulo 11, versículo 29 en adelante, dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice el versículo 52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y vamos a resumir un poco la enseñanza de estos dos pasajes. Hemos leído versículos 29 y 30, que dice que hay muchas personas, como ya hemos dicho, que demandan que Dios se les aparezca, que demandan ver a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dice: esta generación perversa demanda una señal, demanda que Dios se le aparezca, demanda que Dios les haga un milagro, demanda que Dios les bendiga con bendiciones materiales, pero, y esto es muy importante, la única señal que alguien va a recibir de Dios es la señal del profeta Jonás. En el texto paralelo, en Mateo capítulo 12, nos explica cuál es esta señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, así será el Hijo del Hombre en la tumba, que será sepultado por 3 días y 3 noches. ¿Y qué más dice este texto de Lucas capítulo 11? Que esta señal del profeta Jonás será para esta generación perversa, como así lo fue Jonás para los ninivitas. Si leyésemos, aunque no tenemos todo el tiempo que queramos para leerlo, si leyésemos el libro de Jonás, nos daríamos cuenta que él es enviado por Dios como un profeta a Asiria, a la ciudad capital de Nínive, para explicarle a los ninivitas y a los asirios que así como han desobedecido al Señor, así como han fallado al Señor, como han matado a un montón de personas, así el Señor va a hacer con ellos si no se arrepienten. Y hemos leído en la palabra que a todo aquel que es perverso, que es malo y que demanda señal de Dios, la señal que le será dada es una señal como la de este profeta Jonás, que se negó a ir a Nínive, tomó un barco hacia Tarsis y de allí, en el mismo barco, hubo una gran tempestad y lo echaron al mar. Allí en el mar se lo traga un pez bastante grande y por 3 días y 3 noches está en el vientre del pez hasta que es echado afuera a la orilla. Pues a todos aquellos que demandan una señal de Dios, demandan que Dios se les aparezca, demandan que Dios les haga un milagro, la única señal que van a ver de Dios, el único milagro que van a ver de Dios, es como el Hijo del Hombre fue sepultado por 3 días y al tercero resucitó. Y para ser sepultado, para entrar en una tumba, toda persona con 2 dedos de frente sabe que primero hay que morir. Y eso es lo que hizo el Hijo del Hombre por cada uno de nosotros.
Si eres un descreído, si eres un ateo, si eres un agnóstico que no cree en Dios y que busca una señal de Dios, esta es la señal que te será dada, la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Veamos la siguiente cuestión. ¿Por qué digo que cuando se murió tal familiar o tal otro, muchas personas piensan, pues yo vi a mi padre o vi a mi abuelo como un fantasma que vino del otro mundo? Leamos en el capítulo 16 de Lucas lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Me dijo, el jueves yo le dije, ¿vas a venir? Pues vamos a la reunión. Y me dijo, no. Ante la pregunta ¿por qué vemos los fantasmas de nuestros seres queridos cuando han muerto? ¿O por qué creemos que los vemos? La palabra en Lucas enseña una cosa muy diferente. Dice así, Lucas capítulo 16, versículo 27. Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y vemos otro texto también en la palabra del Señor. Es un texto en los libros, en el rollo de Samuel, donde vemos al rey Saúl, cómo ha sido desahuciado por Dios, está a punto de tener una gran batalla, y no se le ocurre otra cosa más brillante que, conociendo que en la cueva de Endor había una bruja, ir allí y ver si la bruja podía traer el fantasma de Samuel para que le dijese qué es lo que debía hacer, para que Samuel hablase con Saúl por medio de... para que Saúl hablase con Dios por medio de Samuel. Y este rey Saúl va a la cueva de Endor, encuentran a la bruja y le pide, llámame al espíritu, al fantasma del profeta Samuel para que me diga cómo he de actuar. Lo primero que le dice la bruja es, no puede hacer eso, el rey Saúl ha publicado un edicto que cualquiera que practique algún tipo de brujería ha de ser muerto. Y él le dijo a la bruja, no importa, tú hazlo, el rey no se va a enterar. La bruja no sabía que estaba hablando con el rey, con aquel que había promulgado este edicto de que no se podía hacer brujería, porque así lo explica la palabra del Señor, que la brujería es un pecado como cualquier otro. Pues supuestamente apareció el profeta Samuel, el fantasma del profeta Samuel se le aparece a Saúl, pero sin embargo este profeta, este supuesto fantasma de profeta, no le dice a Saúl lo que quiere oír, sino que le dice, ¿sabes qué? Vas a tener una gran batalla, como ya sabes, vienes buscando de un fantasma que interceda por ti a Dios para ver qué es lo que debes hacer, pero yo a ti te digo que en cuanto entres a la batalla vas a acabar muerto.
Yo a ti te digo que en cuanto entres a la batalla contra los filisteos vas a acabar muerto, 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 muerto. Ese es el mensaje que este supuesto fantasma le da al rey Saúl. Y el mensaje que Moisés le dice al rico en este texto de Lucas es, ¿sabes qué? Aunque mandásemos a un fantasma a hablar con un familiar, no lo van a creer. No van a creer que es un fantasma que ha venido a dar un mensaje de Dios. No se van a arrepentir, porque lo que el rico quería es que ya que él había pecado contra Dios y ahora estaba en el infierno, lo que el rico quería es, manda a alguien a advertirle a mi familia para que no venga aquí. Manda a alguien, por el amor de Dios, manda a alguien para advertirles que el infierno no es cualquier cosa, no es un lugar de broma, es un lugar de tormento eterno, de llanto y de crujir de dientes. Es una llama interminable donde el gusano y la polilla no se queman. Es un lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice el Apocalipsis. Por tanto, respondida esta pregunta, no puede venir ningún fantasma del otro mundo, del más allá. No puede. Y si viniese, ¿no te crees que te iba a decir nada agradable? Al igual que hizo con el rey Saúl. Otra pregunta. Otra pregunta que se suele recibir es, bueno, si yo digo creer en Dios, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué Dios no me bendice? Y la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el capítulo 6 de Juan, versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 24 al 27, dice así la palabra. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice también Jesús, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hay muchas personas en este mundo que van buscando la bendición de Dios, la bendición económica, la bendición alimenticia, en general bendiciones materiales de parte de Dios. Hay muchas personas que van buscando esa bendición, pero ¿qué dice el mismo Señor Jesús? No estáis buscando a Dios como deberíais, sino que estáis buscando esa bendición. Me buscáis porque comisteis, no por las señales, no porque alimenté a 6.000 personas con 5 panes y 7 peces, o lo que fuese. No es por esa multiplicación de alimentos tan milagrosa, no es por esa señal, sino porque comisteis. Muchas personas buscan al Señor por la bendición y no por lo que Él puede hacer en sus vidas. No por la salvación, sino por la bendición. No por la paz con Dios, ni la gracia, ni la misericordia, sino por unas consecuencias materiales que podrían o no venir de seguir al Señor. Y en esta mañana es muy importante, después de ver estas 3 preguntas y responderlas, que pensemos, ¿estamos buscando la bendición de Dios o la salvación? ¿Buscamos un mensaje de Dios en los espíritus? ¿O buscamos arrepentirnos a través de Moisés y los profetas
que no es ni más ni menos que la palabra de Dios. Buscamos ver lo que dice la palabra de Dios y ajustar nuestra vida al estándar de las Escrituras, o buscamos el mensaje de los espíritus, el mensaje de los fantasmas, el mensaje de la brujería. Buscamos las señales y los milagros, o buscamos al Dios de las señales y de los milagros. Porque hay muchas personas en este mundo que dicen creer en Dios, que dicen buscar a Dios, pero lo que buscan son las señales y los milagros, los mensajes de los espíritus o las bendiciones, en vez de buscar al Dios de las señales y de los milagros, en vez de buscar a la palabra de Dios y a lo que las Escrituras tienen que decirnos, y en vez de buscar la salvación, la paz, la gracia y la misericordia de parte de Dios. ¿Y qué recibiremos de todo esto? Ni más ni menos que la justicia y la ira del Señor. Una justicia y una ira que se materializa en un juicio y en una condenación posterior. Dice el capítulo 9, versículo 27 del libro de los Hebreos, que de tal manera está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y dice el capítulo 20 de Apocalipsis, justo al final, cómo será este juicio delante del gran trono blanco, este juicio delante de la presencia del Señor. Un juicio en el que se abren dos libros, el libro de la vida y el libro o los libros de nuestras obras. Y dice este capítulo 20 de Apocalipsis, los últimos dos versículos, que si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás atormentado en el infierno, como así lo estaba el rico en este capítulo 16 de Lucas. Pero hay una cosa muy importante en esta mañana que quiero que sepáis. No venimos, como muchos piensan, a dar un mensaje de odio, a dar un mensaje de ira, a dar un mensaje de justicia de parte de Dios, porque eso es solo la mitad de los atributos de Dios, la mitad del carácter de Dios, la mitad del mensaje del Evangelio. Primeramente o después, porque en realidad el orden de los factores no altera el producto, primeramente o después debemos de saber la mala noticia, que todos hemos fallado a la ley moral de Dios, y yo el primero. Y lo que hace la ley moral de Dios es que si fallas un solo punto, aunque sea por haber nacido de hombre, eres culpable por toda la ley. Eres culpable por toda la ley. Y la condena, el castigo por este fallo a la ley, por esta desobediencia a la ley, no es ni más ni otro que el infierno. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Hay una buena noticia. Vemos en la historia de Roma como hubo un aspirante a emperador, un aspirante a emperador que iba a enfrentar una gran batalla contra el actual emperador de Roma, y por lo que cuentan las historias, se le apareció en el cielo una señal y alguien pronunció desde el cielo estas palabras: Inoc signo vinces. Bajo este signo, bajo esta señal vencerás. Cuenta la historia que él pintó este signo del crismón en los escudos de todos los miembros de su ejército y venció la batalla. Pero lo que venimos a traer en esta mañana no es un signo o una señal para vencer una batalla concreta, sino a una persona que nos señala cómo vencer la mayor batalla de toda la historia humana, la batalla contra el pecado y contra la muerte, la batalla por escapar de la condenación del infierno y obtener la vida eterna en el cielo. Y leamos cuál es esta
señal, cuál es esta persona que nos da la victoria ante la batalla más importante de la humanidad. Podemos leer un texto de la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel, y repito, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero hay muchos que no aman a Dios de verdad, hay muchos que no guardan sus mandamientos de verdad, porque en nuestras propias fuerzas, ninguna de estas dos cosas que resumen todas las leyes de Dios, en nuestras propias fuerzas, no podemos. ¿Pero qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo veía yo ayer en un estudio con otros compañeros míos y lo mencionábamos. Al fin y al cabo, el libro de Levítico con 613 leyes, los 10 mandamientos que son 10 leyes, el mandamiento que dio Jesús, que se resume en 2, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Al final del todo, eso no es tan difícil, es como tener la típica lista de tareas con unos recuadritos, de manera que cuando uno ha cumplido una tarea, lo marca o incluso tacha esa tarea y dice, ya la he cumplido. Y muchas veces para las personas la ley es como esta lista de tareas que tenemos que cumplir para ir al cielo. Vamos tachando, vamos tachando, vamos tachando, y al final de nuestra vida decimos, pues yo he cumplido todos los días de mi vida 5 mandamientos. Los otros 5, pues a lo mejor no, o a lo mejor pensamos, esto no aplica para mí. Esto de guardar un día específico en la semana para el Señor, esto no aplica para mí. Porque mucha gente entiende que cuando este mandamiento habla de guardar el día de reposo, de guardar el sábado, mucha gente dice, no, esto lo que quiere decir es que hay que guardar el sábado, que hay que guardar el sábado como día apartado al Señor, que hay que ir a las sinagogas y tal. Pero no, lo que este mandamiento quiere decir es que al menos en la semana tendríamos que guardar un día para el Señor, pero después de haber venido Cristo, de haber cumplido todo lo que venía a hacer, este mandamiento ya no aplica para un día en la semana, sino que aplica para todos los días de nuestra vida. Jesús no es que viniese y ya cambian el sábado del sábado al domingo, sino que Jesús viene y ahora cada día de nuestras vidas, para todos aquellos que creemos en Él, cada día es nuestro propio sábado. Cada día lo tenemos que dar en ofrenda al Señor. ¿Y qué sigue diciendo este texto? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Les lanzo la misma pregunta que el apóstol Juan lanza a los lectores de esta carta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí mundo no es el planeta Tierra, no es la humanidad,
no es nada de eso. Aquí mundo es el pecado, aquí mundo son las tentaciones, aquí mundo es el diablo y todas sus huestes espirituales de maldad. Aquí mundo es todo eso, no es el planeta Tierra, aunque al final de cuentas yo sería muy osado, pero debe de estar por ahí. El 90% del mundo siga lo que Juan enseña en esta primera epístola como el mundo. Por eso en esta mañana es importante, si has fallado a Dios, si te sientes presionado por las tentaciones, si el diablo y sus huestes te están tentando, ese es tu mundo y tú tienes que vencer al mundo. ¿Y cómo lo vences? Lo hemos leído. La victoria contra el mundo es la fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Porque dice el capítulo 5 a los romanos, y esto también responde a otra pregunta que hicimos y que nos hemos dejado un poco para el final aposta: ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué existen tantos males en este mundo? Es el capítulo 5 de Romanos lo siguiente: Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en esta mañana me gustaría que nos quedásemos con dos cosas. La primera es, da igual que tú digas, cojo los 10 mandamientos, cojo el libro de Levítico y hago una lista de tareas y empiezo a tachar uno por uno todos los mandamientos que he cumplido en el día de hoy, porque lo que hiciste ayer y lo que harás mañana ahora mismo no importa. Da igual que tú digas, cojo, empiezo a tachar y me doy cuenta que he hecho más leyes de las que no he hecho. No importa, con que solo te hubieses dejado una sin tachar en esa lista, ya eres culpable de la transgresión. Y aunque hubieses tachado las 623 leyes una por una y hubieses dicho, yo he cumplido toda la ley, hay solo una cosa que te condenaría ya, y es el haber nacido de varón, el haber sido descendiente mismo de Adán. Porque dice este texto del apóstol Pablo a los romanos que si Adán pecó, entonces todos somos pecadores por cuanto él había pecado y por cuanto todos hemos nacido de hombre. Pero para eso venimos en esta mañana, para decirles que hay solo una persona humana en este mundo que también era Dios y que no pudo pecar en su vida, porque la única cosa que todos los seres humanos que cumplen toda la ley no pueden escapar es el haber nacido de hombre. Pero este hombre
y Dios a la vez del que venimos a hablar, este Dios encarnado, no pudo transgredir esa ley de haber nacido de hombre pecador, pues fue concebido de una virgen llamada María por obra del Espíritu Santo, es decir, su padre, si lo queremos llamar así, su padre era Dios mismo y su madre era una humana de nombre María, una virgen. Entonces, este Dios encarnado, a quien la Biblia llama Jesús y a quien a partir de su muerte se le conoce como Jesucristo, cumple las 623 leyes y además no es nacido de varón, con lo cual Él es el único que ha caminado por esta tierra en más de 6.000 años de historia, que no ha transgredido ni una sola de las leyes y que no ha transgredido ninguna sola de todas las posibles causas por las que podríamos ser condenados a juicio en el infierno. Él es el único que, como dice este capítulo 5 de Romanos, puede cumplir la afrenta de Dios, la afrenta contra Dios mismo. Es decir, la desobediencia a la ley necesita un pago, y ese pago no puede venir de un hombre cualquiera que haya nacido de hombre, porque ya en el momento que naces de varón, aunque cumplas todas las leyes, ya eres condenado. Por esa razón, en el concilio divino, el Hijo mismo decidió: tengo que bajar a esta tierra y morir por los pecados de la humanidad. Y tengo que bajar como ser humano para ser un segundo Adán que cumple las leyes y que sirve como sacrificio expiatorio, como sacrificio por la muerte, como sacrificio por el pecado de la humanidad. Y este segundo Adán, quien es Jesucristo, tiene que venir de Padre divino y de Madre humana, para que así la ofrenda a Dios, la desobediencia al pecado, quede erradicada, pero no erradicada para toda la humanidad. No, Señor, ojalá fuese tan fácil que Él hubiese venido hace más de 2000 años, hubiese muerto en una cruz, hubiese sido sepultado en una tumba y haber resucitado al tercer día y se acabó. Podemos hacer lo que queramos, que ya hemos dejado de lado esta muerte y este pecado que nos acompañan por el hecho de ser humanos. Ojalá fuese tan fácil, pero no es tan fácil. Para eso Dios nos pide, y lo podemos leer de palabras del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Para eso lo que Dios nos pide es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de paz. Tiempos de paz. Si nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados y nos convertimos de nuestros malos caminos, si cumplimos lo que en griego es metanoia, es decir, vamos a la derecha, ahora vamos a la izquierda, y vamos hacia adelante, ahora vamos hacia atrás, vamos hacia arriba, pues vamos hacia abajo. Si damos un cambio de 180 grados a nuestra vida, si el que roba deja de robar, si el que miente deja de mentir, si el que mira a mujer con deseo deja de mirar a mujer con deseo, si la persona a la que le gusta el chisme deja de ser una chismosa, si el que mataba deja de matar, se ha arrepentido de sus pecados. Pero además tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en aquel único que puede morir por nuestros pecados, en este Señor Jesucristo, que murió en una cruz en el Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Como lo hemos dicho antes, esta es la señal de Jonás para que todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo como
el Señor de su vida y el Salvador de su alma obtenga la vida eterna, esa victoria contra lo que es la mayor batalla de la humanidad, para darle a Él solo la gloria y la honra que Él merece. A Él sea la gloria.